Buenas tardes, alumnos. Continuando con la segunda parte del video de explicación sobre fuerzas hidráulicas dentro de un cilindro, quiero explicarles, acá tengo dibujado dos cilindros. Ya sabemos que este cilindro es de doble efecto y este es de efecto simple, ¿no? Entonces, para recordarles del video anterior, hemos dicho que acá en este cilindro de doble efecto actúan dos fuerzas diferentes. Uno, para el avance, se aplica por la parte inferior del pistón y aplicas la presión en la parte inferior del pistón para recorrer. Cuando se genera ese efecto, la presión fluye y sale por este lado. Porque acá en esta parte de acá, en esta cámara, va a haber un flujo de aceite inerte, sin presión. Entonces, al desplazar esto, va a hacer que se desplace el fluido y salga hacia el tanque de retorno. Y cuando es a la inversa, la presión ingresa por acá y el flujo de acá inerte va a salir por este lado y se va al tanque de retorno, ¿no? Entonces, eso es un pistón de doble efecto. ¿Qué es lo que quería aclarar yo acá? Si bien es cierto, nosotros tenemos un flujo, ¿no? Un flujo que genera presión, ¿no? Una bomba generando flujo y a su vez se genera una presión. Al generarse una presión hemos dicho que se genera una fuerza de empuje, ¿no? Entonces, dentro de esa presión, ¿no? Dentro de esa presión nosotros vamos a tener una presión, una fuerza de rozamiento, ¿no? De metal. ¿Por qué rozamiento? Vamos a hacer una presión, una fuerza de fricción. ¿Por qué fricción? Porque el flujo va a pasar violentamente por estas partes restringidas y va a chocar por este metal. Entonces, esto que se genera movimiento para atrás o para adelante, se genera que se llama una fuerza de rozamiento, ¿no? Llamado fuerza de rozamiento. Todo el flujo que roza por estos metales de acá, en estos puntos, se llama fuerza de rozamiento. Dentro de la teoría de fuerzas, esta fuerza de rozamiento es una fuerza de pérdida. ¿Qué quiere decir una fuerza de pérdida? Es una fuerza de retención. Por ejemplo, si yo tengo acá ingresando para mover para desplazar este pistón hacia adelante, lo desplazo hacia adelante, yo voy a tener una fuerza determinada, por decir 25 kilogramos de fuerza empujando. Entonces, a este 25 kilogramos de fuerza yo tengo que descontar la fuerza de fricción que se va a generar en estos puntos. Se llama fuerza de rozamiento, Y según la teoría de la fuerza de rozamiento, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que descontar esa fuerza de roce un 10%. O sea, ¿qué quiere decir? Que tengo que descontar acá 10% de fuerza de rozamiento. Entonces, si nosotros calculamos 25 kilogramos, tendremos que descontar menos el 10%, ¿no? Y eso va a ser el valor real que nosotros vamos a obtener empujando este pistón hacia adelante. ¿Me dejo entender? Si nosotros tenemos 25 kilogramos empujando hacia adelante, tenemos que descontar la fuerza de rozamiento que ejerce en la cámara, fuerza de rozamiento de la cámara. Esa fuerza de rozamiento, ¿cuánto es? Es el 10%, dice, ¿no? Entonces tendríamos que hacer la formulita
mitad del porcentaje y descontarle a este 25%, ¿no? A ver, el 25% menos, 25 kilogramos menos el 10%, ¿no? Entonces eso sería el resultado básicamente de la fuerza de empuje real que tendríamos en el pistón para que se desplace hacia adelante. Entonces, en este segundo caso, que yo he dibujado acá, es un pistón o un cilindro de efecto simple, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar acá? La fuerza de muelle o la fuerza de resorte. Hay que descontar la fuerza del muelle, la fuerza del resorte. Si nosotros aplicamos una fuerza acá de 25 kilogramos aplicando hacia adelante, nosotros vamos a obtener una retención del resorte. El resorte va a ser retención al movimiento, al desplazamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa retención tenemos que descontarle menos, según la teoría, está al 6%. Entonces, 25 menos 6%. Básicamente eso nos manda la teoría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza de empuje no va a ser 25, sino va a tener que restarse menos 6%. Eso va a ser la presión efectiva que se va a generar dentro del pistón para mover y desplazar el pistón flotante que tenemos acá hacia adelante, ¿no? Entonces, una vez entendido esto, la fuerza de rozamiento y la fuerza de muelles, entonces vamos a pasar acá a esta pizarra para poder desarrollar un pequeño ejemplo de cálculo del pistón, ¿no? Entonces, seguimos. Yo aquí he puesto como una nota para hacerle recordar, ¿no?, la explicación que recién en este momento acabo de explicar, ¿no? O sea, referente a la fuerza de rozamiento y a la fuerza de fleje o muelle o resorte, como ustedes quieran llamarlo, a cuánto equivale para descontar la fuerza efectiva al final, ¿no? Entonces, yo le puse acá como una nota, ¿no?, que también en la parte teórica que les estoy enviando junto con este video va a encontrar todo lo que se refiere al cálculo de fuerzas en un cilindro. Yo le puse como una nota, como le repito, le puse: en la teoría se tiene que considerar la fuerza de roce al 10%. ¿Cuál es la fuerza de roce? Lo que acabamos de hablar. La fuerza de roce es los contactos de presión, de fuerza que se genera en los bordes del cilindro. Esa es fuerza de roce, ¿no? Entonces, en caso de que un cilindro tenga resorte, tiene que considerarse la fuerza de los muelles al 6%, o sea que hay que descontar 6% del valor de fuerza de empuje. En este caso, acá, en un pistón de simple efecto, le he puesto que hay que descontar el 6%. ¿Por qué 6%? Porque el resorte o fleje hace retención a la inversa para poder vencer y desplazar el mandril hacia adelante. Está considerándose como el 6%, ¿no? Ahora, acá yo he puesto para un pistón simple con retorno de resorte. Dice, la fórmula vendría a ser: fuerza va a ser igual a presión por área menos la fuerza de roce más la fuerza de muelle o resorte, ¿no? Eso es cuando en este caso se combinan las dos opciones. En este caso, acá se combina la fuerza de roce. Tenemos fuerza de roce, acá en estos puntos tenemos fuerza de roce, ¿no? Y acá en este otro punto tenemos la fuerza de muelle o fleje o resorte, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, en este caso nosotros, si tenemos una operación de estas, tenemos que sumar las dos fuerzas y posteriormente restarle a la